Bien, para continuar, cuando los libros tienen de 6 o más autores, en este caso así se cita el apellido del primero, seguido de la palabra et al, con punto al final, desde la primera citación. Por ejemplo, Hameroff et al, el año, afirma que los microtúbulos, y sigue la frase, o la coherencia cuántica produciría la conciencia, Hameroff et al, 2006. También puede suceder que el libro que nosotros estamos utilizando, o puede ser un artículo también, o cualquier otro, pero bueno, acá estamos hablando de libros, el libro no tenga un autor definido, sino que sea una corporación, como podría ser un libro que haya sido editado por la ONU. Entonces, en este caso, lo que se hace es colocar el nombre de la organización en lugar del apellido y el año en que sea escrito. Y en el caso de que no tenga nombre o que sea anónimo, también se debe colocar la palabra anónimo. Puede suceder que muchas veces nosotros necesitamos hacer la cita de una cita. ¿Qué es la cita de una cita? Muchas veces en los libros, los autores cuando escriben citan a otros autores. Entonces, nosotros si queremos citar esa porción particular de texto, estaríamos haciendo la cita de una cita. Entonces, necesitamos colocarlo, por ejemplo, si estamos leyendo un libro de Stephen Hawking y este cita una opinión o afirmación de Roger Penrose, se cita Penrose, entre paréntesis, citado por Hawking, coma, el año del libro 2010, piensa que las matemáticas, bla, 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 bla. Entonces, cuando tengo la cita de una cita, no puedo excluir a nadie de la cita, sino que tengo que decir el autor final y por quién he citado el libro que yo tengo en mi poder. También puede existir información adicional cuando se realizan párrafos que amplían o explican lo desarrollado en el texto. Estos se deben marcar con un índice y se ubican después de las referencias bibliográficas cuando es un artículo y en la parte inferior de cada página cuando es otro tipo de texto. Entonces, por ejemplo, en mi trabajo final, si yo necesito hacer alguna o agregar alguna información adicional, lo vamos a hacer como una nota al pie, que es lo que vimos en la clase pasada. Bien, ahora está. ¿Cuál es la diferencia entre una lista de referencias y la bibliografía? ¿Sí? Nosotros podemos trabajar con las dos cosas o, depende del tipo de trabajo que estemos haciendo, podemos utilizar una lista de referencias o, en todo caso, podemos utilizar la bibliografía. Las referencias son un listado con la información completa de las fuentes que hemos citado en el texto, que permite identificarlas y localizarlas para cerciorarse de la información contenida allí o complementarla en caso de que sea necesario. Entonces, en la lista de referencias generalmente yo voy a haber ido citando en el texto a estos autores y se puede colocar en cada una de esas referencias un número para que luego yo pueda ir a la lista de referencias y fijarme bien los datos completos de esa información. Entonces, la lista de referencias sí o sí son trabajos con los que yo he citado particularmente en el trabajo que yo he realizado. En contraste, la bibliografía, cito trabajos que me han servido de fundamentos o que yo he leído o que pueden ser útiles para ampliar mi trabajo y que pueden incluir notas descriptivas. Es decir, la diferencia fundamental está que la bibliografía no necesariamente los textos que yo allí coloco no necesariamente están citados dentro de mi trabajo. Esa es la diferencia fundamental entre trabajar con referencias y trabajar con bibliografía. Lo importante es que todos los autores citados en el cuerpo de un texto o trabajo tienen que coincidir con la lista de referencias que pusimos al final. Y nunca debo referenciar a un autor que no haya citado en el texto y viceversa si yo trabajo con una lista de referencias. La lista de referencias se organiza en orden alfabética y se coloca una sangría francesa.
Bien, acá abajo lo que tenemos es un ejemplo de distintos autores que han sido referenciados en el texto. Bien, cada libro en las primeras páginas nos trae la información que nosotros necesitamos para poder armar una referencia bibliográfica, ¿sí? Entonces, tanto en la tapa como en las primeras hojas, nosotros vamos a tener la información que necesitamos para poder armar la bibliografía. Para armar la bibliografía, de acuerdo a la norma JAPA, nosotros vamos a tener que citar el apellido del autor, coma, la inicial o iniciales de los nombres, punto, entre paréntesis el año, punto, el título del libro, lugar de publicación y editorial. Por ejemplo, Indurain, que es el autor, coma, F.J, que son las iniciales del autor, 2006, que es el año y va entre paréntesis, punto, electrones, neutrinos y quarks, que es el título, se coloca en cursiva, luego vamos a poner el lugar de publicación, que es Barcelona, España, ¿sí? Bien. Eso se sigue para un libro con autor. Si es libro con editor, lo que se hace es colocar el nombre de la editorial, entre paréntesis se aclara que es la editorial, el año, se pone luego el título, el paradigma holográfico, en este caso, Barcelona, y editorial Kairos, que es el nombre de la editorial. También yo puedo necesitar referenciar un libro en formato digital, que puede estar en línea. En este caso se hace exactamente igual, pero se agrega la leyenda recuperado de y se coloca la URL de la página donde yo tuve acceso a ese libro. Es decir, hoy en día muchos de los libros con los que vamos a trabajar probablemente sean de formato digital, más que los libros que nosotros podamos tener en formato físico. Por lo tanto, si yo he recuperado un libro y lo he sacado de internet, de una página en particular, yo debo aclarar de dónde lo he hecho. En este caso, por ejemplo, de Jesús Domínguez, que es el apellido del autor, J, 1887, punto, la autonomía administrativa en Puerto Rico, punto, recuperado de, y se coloca la página web de donde se recuperó. Los libros que están en formato digital tienen un dato que los identifica, o un identificador digital, que es el DOI. Entonces también puedo aclarar, cuando yo hago la cita, el número de DOI que tenga ese libro. Los libros que ustedes sacan de la biblioteca o los libros que ustedes pueden llegar a comprar tienen también un identificador, nada más que en este caso el identificador se llama ISBN y no es necesario que nosotros lo nombremos en nuestra bibliografía, pero esto al ser en formato digital es una información que nos da un poco más de validez al libro que estamos citando. Así como el ISBN hace referencia a un único libro, el DOI hace referencia también a un único libro en formato digital. También a veces puedo necesitar hacer referencia solo a un capítulo de un libro, sobre todo cuando ustedes tienen libros con editores y a veces con muchos capítulos escritos por autores diferentes. Entonces, en ese caso se pone los apellidos de los autores, el año, el título del capítulo, la editorial, el título del libro, las páginas, el país y la editorial. Entonces, fíjense, Molina, B, 2008, es que los estudiantes no leen ni escriben, se llama el nombre del capítulo, el reto de la lectura y la escritura en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, en Mondragón, que es la editorial, leer, comprender, debatir, escribir, escritura de artículos científicos por profesores universitarios, desde la página 53 a la 62, desde Cali, Valle del Cauca, sello editorial Javeriana. De esa manera citamos el capítulo de un libro. Puedo también citar artículos científicos, se colocan los autores separados por coma,
En el último se pone la letra I, se coloca el año, el título del artículo, el nombre de la revista donde ha salido, volumen en cursiva, entre paréntesis el número, y luego las páginas de la revista, entre qué página de la revista se encuentra el artículo científico. Los artículos también pueden tener DOI, que es la identificación del material digital. Entonces, cuando el artículo tiene DOI, se omite la página de donde yo la extraje y realmente lo que se coloca es el DOI. Acá tienen dos formatos distintos, una con DOI y la otra sin DOI. Bien, podemos tener artículos impresos, podemos tener artículos online. Entonces siempre vamos a iniciar con el autor, el título del artículo, el nombre de la revista, volumen y las páginas. Si el artículo es online, se coloca exactamente lo mismo, pero debo colocar recuperado de y la página de donde yo lo recuperé. Si tengo un autor o si tengo de 2 a 7, la lista de los autores va separada por coma y el último se escribe la palabrita I. Cuando tengo más de 8 autores, 8 o más autores, se listan los primeros 6 y se pone en punto suspensivo y se lista el último autor, para no colocar todos, como se muestra en la figura. También puedo necesitar hacer cita a periódicos que estén impresos o que estén en línea. Si están impresos y tienen autor, se pone el nombre del autor, la fecha del artículo, el nombre del artículo, el nombre del periódico y las páginas. Y si no tiene autor, directamente se coloca desde el nombre del artículo. Hay muchos artículos en los periódicos que no tienen identificado el autor. Y si es online, pues cada vez que ustedes tengan algo que sea online, siempre vamos a identificar de dónde se recuperó. También puedo tener artículos de revistas impresos o en línea. Sigue la misma lógica, nada más que en este caso, como son artículos de revista, siempre van a tener el nombre de la revista y un volumen. También puedo hacer referencia a conferencias que se hayan realizado y que luego esas referencias se guarda un material, un libro, por ejemplo, de la conferencia. Entonces se coloca el autor o los autores de la conferencia, la fecha, el título de la ponencia de esos dos autores o de esos autores, el nombre de la conferencia que se realizó, en realidad del evento, el apellido del presidente del evento o del congreso, el título del simposio o del congreso, y el nombre de la organización y el lugar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos Manrique y Aponte, junio del 2011, evolución en el estudio y conceptualización de la conciencia, eso es el nombre de la ponencia de estos dos autores. H. Castillo es la presidencia, el psicoanálisis en Latinoamérica es el nombre del evento, simposio llevado a cabo en el 33 Congreso Iberoamericano de Psicología, Medellín, Colombia. Bien, de la misma manera puedo hacer referencia a tesis y trabajos de grado. Indicando los autores, título de la tesis, se indica si es una tesis de pregrado, de maestría o doctoral, o de grado, el nombre de la institución y el lugar. También pueden hacer referencia a todo tipo de material electrónico, como pueden ser páginas web, si tienen el autor de la página web, sino directamente el nombre de la página web, cuándo fue recuperado. También pueden hacer citas a películas, a videos o a algún tipo de blog. ¿Sí? O sea que en realidad, si ustedes se fijan, todo el material que ustedes pueden llegar a consultar puede quedar relevado y documentado en nuestra bibliografía.